Y bueno, les digo que hoy tenemos a Katia Sandoval, quien es profesora de educación diferencial con mención en trastornos del aprendizaje específico de la Pontífica Universidad Católica de Valparaíso. Tiene un magíster en educación en la misma casa universitaria, además de ser doctora en ciencias de la educación de la Universidad de Granada, España. Así que sin más que decir, les dejo con Katia para que puedan comenzar y espero que tengan una muy buena jornada. Muy buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Muchas gracias por estar hoy día acá. No sé si me escuchan bien, me pueden hacer con una mano, sí, les agradezco. Bien, bien. Saludos para, bueno, a todos nuestros amigos, los conocidos que están hoy día acá, exalumnos, compañeros, mi ayudante. Están muchas personas aquí, veo caritas conocidas. También a toda la gente que está desde otros países, muchas gracias. A mi tierra Colombia, mi familia es mitad chilena, mitad colombiana, así que Colombia es parte de mi esencia. Hace 30 años que tengo un vínculo muy fuerte y visito permanentemente ese país. Creo que conozco más Colombia que Chile. Así que gracias de verdad por estar aquí, gracias por motivarse a este seminario. Y bueno, vamos a hablar hoy día un poco sobre un tema que yo me imagino que algunos de ustedes ya lo conocen y que están buscando aquí a lo mejor algo más novedoso. La verdad es que voy a comentarles algunas cosas en particular. Es un seminario que vamos a motivar, a mostrarles la temática, especialmente desde el acercamiento al déficit atencional, pero en particular también es como invitarles a una temática que para algunos es desconocida, conversar sobre el tema de los mitos y de los juicios y de los prejuicios. Yo no voy a poner mitos y prejuicios ni nada acá, los voy a ir conversando en función de la temática. Y, y dejarles invitados también para el próximo seminario, porque en el próximo seminario vamos a ver otras cosas que hoy día no nos alcanza por tiempo, ¿sí? Porque tenemos solo 45 minutos y quisiera como concentrarme en algunos de estos temas, principalmente porque lo que hoy día quiero un poco es invitarles a darle una vuelta, a reflexionar, a conversar, pero también mirar datos, ¿ya? Y para eso voy a abrir la presentación, ¿ya? Bien, en un segundo voy a cerrar acá. Hoy día, cuando estamos hablando de la alta capacidad y en general, en especial de lo que se va a tratar este diplomado que vamos a realizar desde diciembre, que es online, habla sobre un concepto que por muchos es conocido, como digo, pero también tiene un enredo y confusiones que dice relación con la doble excepcionalidad. El objetivo pedagógico del seminario de hoy día es introducir este concepto clave en relación a la alta capacidad, visibilizar la diversidad, las manifestaciones y explorar, como bien dice acá, sobre la doble excepcionalidad como esta paradoja, ¿no? Reconociendo que aquí hay elementos que son potenciales de desarrollarse, más bien dones, hay elementos que son fortaleza, hay elementos que son positivos y hay otros que son unos desafíos importantes y que son muy necesarios de identificar para la comprensión completa de la persona, ¿ya? Y para entrar a enmarcarnos, por eso pido para todos aquellos que ya manejan esta nomenclatura y estos conceptos, bueno, si ya lo conocen, yo necesitaba poder poner un piso, ¿no? Poder conversar. Cuando estamos hablando de personas con altas capacidades, como dice acá, son personas que efectivamente presentan un desarrollo altamente superior en relación a sus pares, ¿ya? No es que es un poco más alto, es sobresaliente, es realmente alto. Es que tienen todo ganado. No, 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 no. Ellos tienen esta condición, nacieron así y el entorno y hay toda una serie de elementos que vamos a ir conversando, pero es superior en uno o más dominios, como por ejemplo el intelectual, el físico, el social, el emocional, el artístico. Pero este potencial que tienen estas personas está sujeto a las influencias y las oportunidades del entorno para su pleno desarrollo. Por lo tanto, no es algo que se va a dar solo, es algo que requiere
un acompañamiento. Estas personas suelen, no todas las personas, suelen presentar una alta motivación, interés, velocidad en el aprendizaje o profundidad en el aprendizaje, así también como alta intensidad emocional, una capacidad creativa, curiosidad, entre otras más características. Yo por nombrar algunas, ¿no? Pero a la vez, estas capacidades o estos desarrollos superiores también pueden existir con necesidades específicas, ¿ya? Y esta mezcla y esta conjunción las vamos a poder ver en lo que es la doble excepcionalidad. Lo que resalta entonces la necesidad de un enfoque educativo diferenciado, lo que resalta la idea de estrategias inclusivas, lo que invita a pensar que la persona no es blanco o negro, que no es solo una dimensión, que reviste muchas más otras características. Cuando hablamos de las altas capacidades, a nosotros, yo pertenezco a un equipo de investigación, pero ahora estoy acá en Al Potencial, donde yo trabajo, buena parte de mi labor está acá. Hablamos de diferentes, ¿no? Y las altas capacidades como concepto en plural, pero adentro vamos a encontrarnos con la alta capacidad intelectual, que hoy día nos vamos a focalizar más en ella. También podemos hablar de la alta capacidad deportiva, de la alta capacidad artística, y también está una tendencia a hablar hoy día de una alta capacidad a nivel social. ¿Qué implica? Implica que tienen características distintas. ¿Podría presentarse una alta capacidad intelectual y una alta capacidad deportiva? Sí. ¿Y podrían ser las tres? Sí. Pero no necesariamente pueden ser las tres. A las veces basta que se presente una, ¿ya? Y cada una de estas tiene características específicas donde el desarrollo es altamente superior a sus pares en las mismas condiciones, en igualdad. Pero ¿qué necesitamos entender? Que dentro de la alta capacidad, hoy día nosotros nos vamos a encontrar también con subtipos. Hay diferentes autores y diferentes clasificaciones, ¿ya? Un subtipo de la alta capacidad está referido a la doble excepcionalidad para un autor, para un tipo de clasificación que es el de Neihard, que es antigua, pero sigue siendo alguna de las que gusta mucho, que habla de 6 perfiles. Pero en esta doble excepcionalidad y en esta capacidad que vemos acá superior, viene un amigo a juntarse y a encontrarse. Y estamos hablando del déficit atencional, ¿ya? El déficit atencional, no voy a adentrarme mucho más en esto porque me imagino que ustedes se ubican en esta terminología. Se considera que es uno de los trastornos del neurodesarrollo más frecuentes que hoy día podemos encontrar, ¿ya? Y como dice acá estos autores, vamos a ver que tienen dificultades en el control ejecutivo del comportamiento, un déficit en el control inhibitorio y que afecta estos escenarios donde estas personas se desempeñan, ¿ya? ¿Qué caracteriza a las personas que presentan un trastorno, este trastorno del neurodesarrollo? Habitualmente, y obviamente porque es un trastorno de atención, las problemáticas de inatención, con una inatención podríamos decir, con una dificultad para focalizar, con una dificultad para mantener la focalización y la atención durante un tiempo específico, ¿cierto? Algunos elementos de desorganización, de desestructura, de bajo funcionamiento ejecutivo, pero también en algunos de ellos podemos encontrar elementos que dicen relación con la hiperactividad. ¿A qué refiere la hiperactividad? A esta capacidad motora exacerbada, a este movimiento, a esta respuesta motriz permanente, esta necesidad de estar en movimiento. Pero ojo, no todas las personas presentan hiperactividad, ¿ya? La hiperactividad es diferente de la impulsividad, ¿ya? La impulsividad obedece a la característica cognitiva de reacción inmediata, de otorgar respuesta inmediata, en donde no media mucho la reflexión. Entonces, si seguimos en el marco de las altas capacidades de personas muy sobresalientes, ¿por qué estamos mirando al TDA? Porque esta conformación nos va a ir dando la doble excepcionalidad. Existen hoy día, desde lo más acordado, ¿no? Desde la nomenclatura más actual, eh, 3 tipos de déficit de atención o déficit atencional.
en donde uno es el predominantemente inatento, el predominantemente hiperactivo y el combinado, en donde hay una combinación de ambos. ¿Por qué puse esta característica? Porque estas son las que hoy día, por lo menos en Latinoamérica, tiene más consenso, ¿sí? Y que están referidos al Manual de Psiquiatría de Estados Unidos, que está en su quinta versión revisada, en donde se entregan una serie de síntomas y de signos que las personas evidencian, ¿ya? Y que nosotros podemos tener claridad en ello. Y que podemos ver características como la capacidad, como decía yo, de mantener la atención, de hacer foco, esa capacidad que nosotros queremos de mirar el todo y que las personas con TDA tienen una mirada, no sé si han escuchado la mirada tubular, esta mirada que implica, yo les invito ahora, podemos hacer ese ejercicio, que es que ustedes traten de mirar lo que está a su alrededor y pongan sus manos como que fuera un tubo y vean que solo van a mirar algo al final y de ese algo al final, si tú quieres llegar a él, que sería esta mirada, ¿no? Del TDA, las personas no ven nada de lo que está alrededor. Entonces, si quieren lograr, no sé, yo estoy mirando a Tamara que tiene una planta atrás y yo miro a Tamara y miro solo la planta de Tamara, yo a lo mejor voy a pasar por encima de ella para llegar a la planta y no me doy cuenta que alrededor de esa mirada están muchos otros elementos. Entonces, a veces la gente dice, ay, pero es que esta persona es irrespetuosa, no se mide, pasa por encima. Es que la verdad es que no está en el foco de la atención. También caracteriza al déficit atencional esta necesidad de respuesta inmediata, porque tengo unos neurotransmisores que hoy día están ahí pidiéndome una respuesta, están buscando una satisfacción por responder. Y a veces salen respuestas con poca reflexión, ¿no? Impulsiva, más acelerada, respuestas que buscan el poder tener un logro inmediato y que la reflexión a veces viene más tardía. Hay una serie de mitos orientados al TDA, ¿no? Hay una serie de cosas como por ejemplo, es que los medicamentos le hacen mal. Yo soy una persona que cree en la ciencia y si el déficit atencional para algunas o algunos tipos de déficit atencional están determinados por un trastorno neuroquímico, lamentablemente necesitamos otorgar ese acompañamiento farmacológico, no para todas las personas ni para todos los niños, ni es el tratamiento inmediato, pero sí va a llegar un momento en que requiere para poder funcionar. Hay niños pequeños que necesitan un acompañamiento porque su vida corre riesgo, porque el déficit atencional los lleva a perder el control de su funcionamiento y por ende el autocuidado. De la mano de estos tres tipos también, a veces en alguno de ellos o en todos podrían presentarse, van a encontrar dificultades con las funciones ejecutivas. Estas funciones ejecutivas que me permiten a mí tomar decisiones, resolver situaciones complejas y están referidas a la planificación, a la memoria de trabajo, a la inhibición o el control inhibitorio, a la flexibilidad cognitiva, a la supervisión de mí mismo, al automonitoreo. Yo les invito a pensar en las personas con TDA, cómo estas personas a veces funcionan, actúan y después que piden disculpas. Porque ese primer comportamiento, esa primera instancia, ese primer acercamiento, ¿cómo fue? Fue impulsivo, en donde hay unos neurotransmisores que lo único que quieren es dar una respuesta y a veces no es la más asertiva. Quiero invitarles también que piensen, cuando estamos hablando de estos tres tipos, en personas que se caracterizan cuando tú le preguntas algo y le pides una respuesta, es una respuesta incompleta, una respuesta que a veces viene errónea y después de un ratito, pasa un rato o pasan unos días y la persona se te acerca y te dice, ¿sabes qué? Cuando tú me preguntaste el otro día sobre cuánto era 2 más 2 yo te dije 2, ¿cierto? Pero después me di cuenta que era 4. Y tú dices, ah, no, pero era en ese minuto que yo te lo pregunté.
Entonces, hay unas personas que tienen un tiempo de procesamiento más lento que caracteriza a las personas con TDA. Entonces, si nosotros estamos ya conociendo a quienes dan una respuesta inmediata frente a la premura, frente a la necesidad de responder, y esa respuesta no está tan correcta, y después vemos que una conducta recurrente es venir a decirte, oye, yo lo pensé distinto y me di cuenta que era otra cosa y ahora me doy cuenta acá, es que esa persona está teniendo esas características. Por lo tanto, necesitamos también conocer los perfiles para poder ir mezclando. El déficit atencional está lleno de mitos y está lleno de prejuicios, ¿cierto? Porque muchas veces la identificación es mala, la identificación es al ojo, le digo yo, es como, como especialista, como los médicos legistas, ¿sí? Como que, ya, esa persona va a tiene déficit atencional, no porque tú saltes, no porque tú seas una persona inquieta, no porque tú seas una persona a ratos olvidadiza, tú tienes un trastorno por déficit de la atención. Eso requiere tiempos de desarrollo, requiere un estudio, tiene condiciones hereditarias. Si es del neurodesarrollo, viene con una carga de la familia. Aquí siempre yo le digo a mis estudiantes en la universidad, les digo, oye, si ustedes están hablando con unos padres de un niño, una niña que tiene un trastorno de atención, piensen también que esos papás lo pueden tener. Entonces, efectivamente, no van a responder a lo que ustedes esperan. Entonces, para ir encadenando esto, cuando estamos hablando de un trastorno de atención, por déficit de la atención, estamos hablando de un trastorno que tiene características específicas, que requiere de una evaluación especializada, que requiere de haberse dado en cierto tiempo, que implica que nosotros hagamos una identificación con instrumentos, con especialistas, con psicólogos, con psicopedagogos, con profesores de educación especial, con neurólogos, con pediatras, con quienes todos estén encadenados, mirando y de forma holística entendiendo a esta persona. Hay una trayectoria de vida. Ahora, ¿qué también es importante? Cuando yo me acerco a atender, a tratar, depende de la especialidad que yo tenga, no puedo entrar necesariamente, a menos que sea una situación puntual, con un tema de la farmacología. Hay muchos otros elementos que vamos a ver en el diplomado. Ahora no me alcanza el tiempo para adentrarnos en eso. ¿Por qué está aquí la metáfora del verde? Porque algunos autores plantean que la doble excepcionalidad es una combinación, y en este caso el amarillo obedece a la alta capacidad intelectual y el azul al TDA, ¿sí? O al TDAH. Y en esa combinatoria aparece esta nueva mezcla, una persona con luces y sombras, con talentos y con desafíos, ¿ya? Que se conforma en una persona muy distinta. Y por eso aquí les traigo una definición que usamos harto y que cuando entendemos a personas con doble excepcionalidad, a ustedes al lado izquierdo de la pantalla pueden ver un logo que es el nuevo logo del equipo de investigación al que yo pertenezco, que este es uno de los logos de doble excepcionalidad de la de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Y son personas que tienen un alto rendimiento, productividad creativa en uno o más dominios, ¿cierto? Como las matemáticas, la ciencia, la tecnología, las artes, etcétera, ¿sí? Pero a la vez, le pido disculpas a quienes no gusten la palabra discapacidades, pero está traducido desde el inglés, en una o más, y presentan a la vez, de forma concomitante, con todo este gran potencial, una o más discapacidades. ¿Cierto? Porque esta es una definición norteamericana. Entonces, elegible, como dice aquí, en los criterios estatales. Pero, ¿qué implica estas necesidades, cierto? Que puede estar en el ámbito del aprendizaje, del habla, de la comunicación, de lo sensorial, del neurodesarrollo, etcétera. Estas necesidades con estas capacidades altas se combinan para producir una población única de personas, ¿ya? Que pueden, como dice aquí, fallar en demostrar, ¿sí? Todo su rendimiento, todas sus capacidades, ¿cierto? Y pueden no mostrar nada o pueden a la vez mostrar todo y quedar por atrás enmascaradas sus requerimientos. Estas presentaciones que las vamos a ver ahora complejizan la comprensión de la 2G y lo complejizan porque de alguna forma nos hacen
mirar siempre con un solo lente, o sea, estoy mirando o la alta capacidad o el TDA en este caso, ¿ya? Y eso hace que yo no comprenda a la persona en su todo. En este verde, en esta combinatoria, nosotros con Leonor Conejero, que es mi compañera, y María Paz Gómez, con quienes trabajamos siempre, desarrollamos hace algunos años esta figura que las tenemos en nuestros manuales, en donde aquí hablaba, bueno, aquí dice alta capacidad cognitiva, pero es una alta capacidad intelectual, el nombre correcto, y en donde aquí muestra las posibles combinatorias. Por ejemplo, ustedes ven una alta capacidad con mezclada con una dificultad de aprendizaje o con un déficit atencional en el caso de este seminario, ¿no? O con una condición de autismo o con una discapacidad física, sensorial, emocional o un trastorno del habla, del lenguaje. Y esta combinatoria va a hacer que la persona se conforme en este verde, pero que no es un verde tan común. Ahí ya vamos a ver un poquito. Empieza una combinatoria que hace ya a la persona más compleja. Hoy día sabemos que no solo podemos hablar de doble excepcionalidad, tenemos que ampliar la mirada, porque en esta combinatoria que vemos acá, nosotros también estamos viendo que a nivel europeo, hace algunos ratos ya, un poquito menos en Estados Unidos, pero sí harto en Europa, se viene hablando de la múltiple excepcionalidad. ¿Y cuál es la característica? Que combina la alta capacidad más dos condiciones neurodivergentes, por ejemplo, o dos condiciones del neurodesarrollo, como acá en el ejemplo, que podríamos tener una alta capacidad intelectual con un trastorno de déficit atencional más una dislexia. Y que no es raro encontrar un perfil así. Entonces aquí ya se amplía la mirada y hablamos desde una mirada multifactorial. Entonces hoy día también tenemos que aumentar y decir que podemos encontrar una múltiple excepcionalidad. ¿Cuáles serían estas posibles presentaciones de la doble excepcionalidad? Aquí hay tres. Si ustedes miran hacia la izquierda, van a ver que en estas balancitas que tenemos acá, que nosotros las desarrollamos hace algún tiempo, estamos hablando que en algunos casos vamos a encontrar que las personas, los profesores, la profesora, los profesionales, psicólogos, etcétera, no ven más que la alta capacidad en una persona. Y solo ven que es una persona, no sé, por ejemplo, un perfil exitoso, que le va muy bien en el colegio, que tiene muy buenas notas, que es sobresaliente, que se gana todos los premios, etcétera, etcétera. ¿Sí? Pero no ven que detrás, si ustedes miran mis manos, si es que lo pueden ver, por detrás hay oculto un desafío. Ese desafío no se ve. Está todo el peso en la alta capacidad. Y aquí las personas que dicen, por ejemplo, ahí puede haber un cuadro ansioso, puede haber un trastorno del ánimo, puede haber una dificultad de lectura, pero como tiene un desarrollo intelectual importante, compensa esas dificultades, en este caso de lectura, y nadie ve, ¿sí? O hay una necesidad en otro ámbito. ¿Y qué ocurre? Que estas personas no, cuando piden ayuda, la verdad es que no la reciben, porque la gente tiende a decir, ay, pero ¿cómo te va a pasar eso? ¿Qué vas a tener tú eso si a ti te va tan bien? Si a ti todo te resulta y no ven escondida detrás de la alta capacidad enmascarada el desafío, en este caso un TDA. ¿Cómo va? No, pero si tú no te distraes, si tú estás distraída porque estás nerviosa nomás, porque vienen tus pruebas y te gusta sacarte buenas notas. Y no saben que hay un trabajo importante para manejar la atención y buscando todos los recursos positivos, que es un agote para la persona. En el otro extremo vamos a encontrar cuando las personas solo ven la dificultad, en este caso solo ven el déficit atencional y no ven nada más. Y solo reconocen a esa persona como una persona distráctil, como una persona que no es capaz de rendir, que funciona mal, que no logra, que no alcanza, etcétera, etcétera. Y que a veces tiene atisbos y que a veces hace cosas muy inteligentes, que a veces saca muy buenas calificaciones y le suelen decir, ah, ¿ves? ¿Ves que podías? Mira hoy día las notas que tienes y el otro día te sacaste muy malas notas.
Y esa misma persona que se identifica como muy dispersa o muy disperso y que no se vuela y que olvida las cosas y que pierde sus pertenencias, no entiende cómo a veces sabe tanto y no entiende cómo a veces puede lograr cosas, porque siempre ha estado parada, perdón, desde la necesidad, desde la dificultad. Y por atrás hay una alta capacidad que nadie está viendo, que está totalmente enmascarada. Y esa misma persona no sabe quién es, lo mismo que el caso anterior, no entiende por qué, si la mayoría de las veces las cosas le salen tan bien, a veces le salen tan mal y no funciona, se distrae, olvida, se cansa, etcétera, etcétera. Hay otra forma que dice la predominancia es en ambas por igual. En este caso podemos encontrar dos situaciones. Si bien es cierto, ambas están por igual, puede ser que ambas se enmascaran. O sea, estas son personas que pasan toda su vida académica, escolar, donde nadie ve ni su alta capacidad ni su necesidad. No ven, son personas que pasan desapercibidas, que no destacan en nada, que funcionan como en la media, ahí, con algunas dificultades, pero mínimas, que no impactan nada. Esas personas son las más abandonadas en el ámbito de la 2G. Y hoy día, gracias a todos los estudios, al trabajo que llevamos, etcétera, etcétera, nos estamos encontrando con que estamos ya viendo las dos situaciones a la par. Estamos encontrando con mayor facilidad, se está viendo mayor derivación. En estas formas de presentación, donde solo se ve la alta capacidad o solo se ve el TDA o no se ve ninguna o ambas se ven, hay que entender que esto se convierte en una complejidad. Si solo hablamos de 2G, porque si hablamos de múltiple excepcionalidad es más complejo aún, ¿sí? Para entender un poco esta paradoja, esta situación de ser tan diferente, la gente podría decir, ah, ya, pero entonces verde. Ya, pero hay matices de verde. Sí es verde, pero ¿qué significa ser verde? ¿Sí? Significa que hoy día hay días que puedo estar verde amarilloso y otros verde azuloso y no siempre voy a funcionar igual. Entonces, estos matices del verde nos hace entender, como yo pongo acá, que la complejidad y la heterogeneidad de esta condición hace que no solamente sea difícil para los demás, que estamos con estas personas, que no los entendemos, que son como cambiantes, que un día son muy exitosos, otras veces son no tan exitosos, o tienen muchos errores, otras veces pasan a un montón de errores, ¿no? Y después salen con estas luces que uno no entiende de dónde salió, sino que también para la misma persona que la presenta, esta condición es muy difícil. ¿Cómo me entiendo yo con estas características que tengo? Las personas se dicen, si soy tan capaz, ¿por qué es tan difícil? ¿Por qué no soy como parejo en todo? Bueno, de partida porque nadie es tan parejo, pero para ellos es mucho más difícil porque viven con estos vaivenes, ¿no? Entonces, ¿qué nos vamos a encontrar como fortalezas a nivel cognitivo en esta combinación de la 2E, ¿no? Con TDA? Que hoy día vamos a encontrar estas personas con estas diferencias y estas habilidades superiores en razonamiento abstracto. Tú me dirías, pero eso es igual para todas las personas con alta capacidad. No, porque hay personas con altas capacidades que no tienen tanto razonamiento abstracto. Aquí hay una combinatoria que empieza a evidenciar, los estudios muestran. Todo esto que están acá son hallazgos de investigación, ¿sí? Hay un mayor y un mejor vocabulario, hay una curiosidad intelectual, y hasta ahí decimos se parece harto a una alta capacidad, pero hay un alto pensamiento creativo. Las personas con TDA suelen ser muy creativos, porque suelen ser personas que tratan de irse adaptando, porque como se olvidaron, van construyendo y creando y sacando, emergiendo su pensamiento divergente. Es muy importante. No todas las personas con alta capacidad tienen pensamiento creativo. Es más, las mediciones nos muestran que las personas con alta capacidad en algunos lugares presentan una creatividad importante en la infancia y a medida que van creciendo, pareciera ser que el razonamiento lógico y las estructuras escolares más rígidas van bajando los niveles de creatividad. En el caso de la 2G, la creatividad va aumentando en algunos de ellos y permea esta línea, ¿no?
Se observa harto en la 2E, en este caso, que hay una prevalencia y una preferencia de estas personas por hacer un trabajo autónomo. En el colegio suelen no querer trabajar con sus compañeros. Uno, porque trabajan a un ritmo distinto, pero también porque trabajar con otro, mucho ruido, mucho ambiente, muchas ideas, no logran focalizar y concentrar. Recuerden que están las dificultades atencionales bailando también ahí. Entonces son personas que requieren hacer más bien, yo lo hago en mi horario, a veces con sus temas de procrastinación lo hacen más tarde o lo hacen a la profundidad que ellos quieren y entonces el trabajo con otros se les dificulta un poco, ¿ya? También aparece en las personas con 2E una autocrítica permanente. Son bastante rígidos en eso, ¿ya? Y rígidas en el sentido de son bien duros y empiezan a mirarse porque como saben que es irregular su funcionamiento, si no se conocen, si no saben que tienen esta doble condición, no tampoco entienden por qué les pasa. Entonces son muy duras y muy duros consigo mismos. En estas personas aparece un sentido del humor altamente desarrollado, no solamente un humor más exquisito, como tienen las personas con alta capacidad, que a veces es un humor como a otro nivel, más irónico, sino que aquí es un humor permanente. Suelen pasar también de un poquito mal genio a veces, pero también el humor transita. Es característico, es el chiste y un chiste creativo y para salvar la situación más creativamente sale un chiste, ¿no? Aparecen en ellos habilidades tempranas, no en todos ni en todas, de habilidades cognitivas que van combinadas con estas situaciones a lo mejor de impulsividad o de hiperactividad o de distractibilidad, pero también habilidades rápidas para calcular, para recordar a la gente, para leer, por ejemplo, el estado emocional de los otros, para focalizarse en temas puntuales que nadie más ve, habilidades cognitivas muy tempranas que no están al nivel de sus otros compañeros y la habilidad de focalizarse en la tarea cuando es de su interés y entrar en una focalización y a la mano la profundización de la alta capacidad hace que ese producto muchas veces sea muy rico y de muy buena calidad. Pero de las sombras también tenemos que hacernos cargo, ¿sí? Como nos gusta eh, hacer las cosas, hacerlas bien y a veces queremos hacerlas más rápidas, a veces se nos van detalles. Y nos quedamos pegados en una idea, ¿cierto? Como somos cuestionadores, somos personas intelectuales, somos personas que nos gusta entender, pero también somos personas que tenemos la intensidad de ello y en esta combinatoria aparece mucho rechazo a la autoridad, cuestionamiento de las reglas y de las costumbres, porque no tiene lógica, no tiene razón, pero además no tiene importancia, ¿ya? Hay una baja persistencia en tareas que parecen irrelevantes, se cansan más. Aquí aparecen los elementos más hacia la sensación de tener placer, de tener ganas de una cosa más de dopamina, ¿no? Y que cuando esta tarea no le veo mucho sentido, pero además es muy latera, muy repetitiva, no la quiero hacer. Requieren más, hay una mayor necesidad de estímulos, hay una mayor necesidad de sentir a profundidad, de tener más información, de que se me explique más y no me sacio tan fácilmente. En la combinatoria de alta capacidad y en el TDA aparecen más dificultades para realizar tareas escritas. Y aquí me quiero detener un segundo. La escritura a mano es importante para el desarrollo del aprendizaje porque entramos por los tres canales, visual, auditivo y kinestésico, ¿cierto? Y motriz. Pero por favor, escribir a mano no es escribir con letra ligada. Escribir a mano da lo mismo con la letra que tú utilices. Lo que importa es que se entienda, que pueda comunicar su lenguaje. Todos nosotros, no sé ustedes, pero por lo menos en este país donde yo vivo, que es Chile, tenemos la cultura de la letra cursiva o la letra ligada. Y es una letra que para algunas personas funciona muy bien, pero para otros es muy difícil y sobre todo aquellos que tienen dificultades en la experiencia motriz. Entonces, si tú me haces escribir con una caligrafía de la monjita de mi colegio, te aseguro que después de un tiempo no voy a escribir nada, porque mientras menos escribo, menos me corriges.
me es más fácil expresarte las ideas porque escribir es una acción, y aquí me pongo más desde el TDA, que requiere un procesamiento más lento, muchas ideas, pero sacarlas por el aprendizaje, por el ejercicio motor es más lento. Entonces todas esas ideas se me fueron, mejor te las cuento. ¿Sí? Entonces, si ya hay una dificultad hacia la escritura y queremos que produzcan textos escritos, ideas escritas, creatividad, por favor, no le pidan la letra cursiva, menos si es zurdo o zurda, porque va tapando su escrito, porque nosotros escribimos de izquierda a derecha. Si fuéramos árabes y escribiéramos de derecha a izquierda, no habría problema para un zurdo, pero se va tapando el escrito. Entonces, como hay unos movimientos, por ejemplo, en Argentina hay uno que ha estado traspasando varios lados, también aquí en Chile, la cursiva no es inclusiva. Por favor, no seguir con esa insistencia. Yo no digo que no escriban a mano, ni a lápiz y papel. Digo que no escriban con letra ligada, ¿ya? La impulsividad. Aquí aparece un poquito más, ¿ya? Aquí el TDA hace su presencia y pone esta necesidad más fuerte, esta respuesta inmediata, como decía yo, con poca reflexión, con poca lectura previa para darla. Dificultades para seguir instrucciones de otro. No tan solo porque soy una persona que no te quiero escuchar o no, por mi TDA no te pongo atención. No, no, no. Es porque a veces no me convence tu instrucción. No está tan clara. Entonces, no es solo que tengo este tema de la regla, ¿no? Que se da un poco más hacia el TDA, sino que también desde la alta capacidad me tienes que convencer. Aparece un tema con el esfuerzo sostenido y la motivación. Aquí aparece el TDA, tiene una característica del agote, del cansancio. Por lo tanto, este agotamiento, esta somnolencia a veces, este cansancio que se dan algunas personas, también aquí empieza a marcar el lado G, se aparece un poquito más. Y por ende, en todas aquellas tareas que requieren velocidad y acción inmediata, y si esa más encima la combino con algo gráfico, mi velocidad de procesar la respuesta es más lenta. Entonces, en las pruebas de inteligencia como el WIS 5, por ejemplo, podrías encontrar este índice más bajo en relación a sí mismo y la memoria de trabajo también, ¿ya? Y un poquito más de inflexibilidad y dificultad para cambiar de tarea cuando las personas están muy focalizadas en lo que están haciendo, porque están sintiendo mucho placer y si eso más es un tema que me gusta y que quiero profundizar y que quiero aprender, me pongo más rígido para salir de ello, más rígida. ¿Qué tenemos que entender desde la 2G? Ya voy a ir terminando. Queremos entender y queremos pararnos desde aquí que ¿por qué no sabemos dónde están y ni quiénes son las personas con doble excepcionalidad y en el caso de la alta capacidad con TDA? Es que hay baja incidencia en la población. Si estamos hablando más o menos de un marco normativo desde del modelo más comprensivo como el de Gagné, autor canadiense, que habla de un 10% de las personas que presentan alta capacidad en la población escolar, un 10% es harto, estamos pensando, y para el TDA está cerca de un 7 a un 8% de la población escolar. En Chile nosotros tenemos unas cifras bien raras con déficit atencional, podemos alcanzar 12 en algunas poblaciones, algunos estudios hablan de 15%, pero ahí yo personalmente creo que hay que mirar un poco eso. ¿Ya? La combinatoria de la 2E es un poco menor, ¿ya? Es dentro de ese 10% de la población, algunos autores hablan de un 20, de un 35. La verdad es que no tenemos hoy día estudios que no hablen de prevalencia, no sabemos, ya tenemos un acceso muy limitado a estos estudiantes. ¿Por qué? Porque no tenemos orientaciones públicas, no hay política, por lo menos en Chile nosotros estamos bien atrás, pero además en los países, por ejemplo en Colombia, que tienen todo un desarrollo para la alta capacidad, o en México, la doble excepcionalidad siempre está quedando un poco más atrás y no se está viendo. Y como no sabemos quiénes son, como están invisibilizados, no los conocemos ni no los vemos. Y por ende, la investigación tampoco ha estado dándose mucho en esta línea. Hoy día hay más y lo agradecemos. Pero esa es una de las problemáticas de que tenemos hoy día en esta línea. ¿Qué sabemos hoy? Que las personas con doble excepcionalidad luchan, como dice aquí, diariamente para comprenderse a sí mismos y al mundo educativo que deben enfrentar.
A menudo escuchamos de ellos y de ellas frustración, rabia, estrés, ansiedad y rechazo. Observamos síntomas hacia la depresión, miedo al fracaso, dependencia a los juegos, a la procrastinación, a la comida, a un montón de cosas, ¿no? A hacer otra cosa, a perder el tiempo, angustia social, porque no me entiendo, a veces soy muy asertiva y otras veces no lo soy, ¿cierto? Ellos luchan por mantener un precario balance entre manejar las expectativas por su condición de alta capacidad, por ejemplo, y tratar desesperadamente de enfrentar sus dificultades emocionales, sociales y de aprendizaje. Es una lucha permanente, es una lucha constante. Son personas que están permanentemente en reflexión, en especial si se conocen. Pero si no saben quiénes son, esta lucha es bien difícil porque son personas que hoy día van caminando por la vida con desconocimiento. Entonces, como dice acá, esta es una frase que suele usar Susan Baum, que es una de las investigadoras más importantes en el ámbito de la doble excepcionalidad. Ella es de Nueva York, de Estados Unidos, es muy cercana a, una institución en Los Ángeles que se llama Bridget Academy, que es un colegio de doble excepcionalidad. Y Susan siempre presenta esta foto y otras y dice que ser verde no es fácil, ¿no? Es muy complejo porque me van a catalogar de una forma, me van a catalogar de otra, pero a mí me encantaría que me entendieran en esta combinatoria. Y esta combinatoria hace y requiere que todos nosotros hoy día que conocemos a las personas con unos anteojos, nos cambiemos los anteojos, como dice Susan, y empecemos a mirar que las condiciones en las que ellos se desenvuelven, que ellas se desenvuelven, son condiciones complejas. Y son condiciones complejas porque en definitiva nosotros no podemos entenderlos. Nosotros no podemos mirarlos si no los miramos con una mirada mucho más amplia. Y no los entendemos también desde esta dinámica de decir que no todos los días van a ser iguales, que no todos los desempeños los van a encontrar exactamente igual, sino que van a también a entender a estas personas desde la dinámica de la complejidad. ¿Ya? Y yo sé que por su cabeza están pasando miles de cosas y los que me conocen ya a lo mejor han escuchado esta charla muchas veces, pero sí es necesario entender que yo no me puedo parar con la misma mirada frente a la 2G, ni menos hacia la múltiple excepcionalidad. De partida porque tengo que entender que no puedo ir por mi vida sin saber quién soy. Es súper injusto. ¿Cierto? Yo siempre cuento que yo hice un estudio postdoctoral en doble excepcionalidad, me dediqué 3 años a investigar a los estudiantes doble excepcionales que transitaban del último nivel de secundaria, que acá nosotros le llamamos, nosotros tenemos 12 años de educación, que va del primer año al 12, y el último año nuestro se llama cuarto año de educación media, y luego van a la educación superior. Entonces yo los encontré en el último año, pero los encontré, ¿saben por qué? Porque la mayoría de los estudiantes que son 2E han sido identificados porque por su neurodivergencia o por su necesidad de apoyo. Entonces, todos ellos tenían una identificación o hacia la condición de autismo o hacia el TDA. ¿Sí? Entonces, cuando yo fui a buscarlos a los colegios, de partida en los colegios me dijeron, no, acá no hay nadie que tenga alta capacidad. Yo le dije, ¿me permite a mí saber si están acá? Y me dijeron, claro, claro, búsquelo, búsquelo, así como, jaja, profesora, usted va a perder su tiempo porque no los va a encontrar. Adivinen qué, los encontré. Y los encontré, y con el equipo que yo trabajaba, de psicólogos, hicieron las mediciones de inteligencia y efectivamente presentaban alta capacidad, pero a la vez presentaban un TDA o la condición de autismo en ese caso. Si ve mi nombre, busca videos sobre 2E en educación superior, algo así, eso está en YouTube, lo puede ver, ese video muestra todos los resultados de esa investigación. Pero, y terminando, yo solo les dejo a ustedes la sensación que quiero que se imaginen qué sintieron
un muchacho, una muchacha con 18 años que toda su vida le han dicho que funciona mal, que es un desastre, por poner el caso del TDA, ¿no? Que no cumple, que no llega, que es mentirosa o mentiroso, porque a veces se saca súper altas calificaciones y otras veces se sacan malas calificaciones. Entonces, que llega tarde, que pierde sus cosas, que no entrega su trabajo, bla, bla, bla. Todo eso, 12 años transitando en educación con eso, ¿cierto? Y llega alguien como yo y le digo, sí, pero ¿sabes qué? Tú no solamente eres azul, tú también eres amarillo. Y me dicen, no. Yo le digo, sí, aquí están tus resultados, mira, eres súper amarillo. Y entonces te miran y te dicen, ¿yo era esto? Ujú. Y ahí se te quiebra toda la construcción de identidad que tiene. Porque ahí te empiezan los flashbacks, ¿no? Y empiezas a pensar, por eso era tan efectiva en esto, por eso tenía tantas habilidades en esto, por eso me pasó esto acá, por eso destacaba en aquello, ¿cierto? No fue mentira, no fue el azar, no fue que tuve suerte ese día que lo pude hacer. Eso era parte de mí. ¿Y cómo parto yo ahora? A los 18 años, entendiendo que tengo esta doble condición, que ya no soy ni verde, ni amarillo ni azul, soy verde. Y que no soy verde, 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 porque puedo cambiar, ¿no? Según las condiciones, las circunstancias, etcétera. Pero que además es importante tener en claro que voy a empezar mi educación superior. ¿Cómo me paro ahí? ¿Sí? Bueno, desde esa perspectiva entonces, decirle que el entorno es central en el ámbito de las altas capacidades. Retomo, las altas capacidades intelectuales, hay algunos autores que hablan de subtipos. La 2E es un subtipo de ellas, ¿ya? Para estos autores. Y dentro de esta línea de la alta capacidad tengo que entender que el desarrollo no es innato. Innato significa que va a salir solo. No, es susceptible a la experiencia, requiere de un entorno. Por lo tanto, si nosotros no nos hacemos cargo de la alta capacidad no necesariamente va a llegar a hacerse manifiesta. Y si se combina con una neurodivergencia o con un trastorno del X, del neurodesarrollo, o como ustedes lo llamen, menos va a pasar. Porque en esta combinatoria van a haber luces y sombras. Y lo último que quiero decir, las luces no son la alta capacidad y las sombras no son la neurodivergencia, es la combinatoria, ¿ya? Porque las personas con alta capacidad, era mi alarma, las personas con alta capacidad son personas que tienen cosas buenas y cosas no tan buenas. Y las personas con TDA tienen cosas buenas y no tan buenas. Entonces, por favor, las luces y las sombras no son la alta capacidad y la otra el TDA. No, es la combinatoria. Y que como todos nosotros tenemos fortalezas y desafíos. ¿Ya? Ha sido una pasadita muy por encima. Yo sé que algunos estaban a lo mejor esperando alguna cosa más profunda, pero he cumplido con lo que se me ha pedido. Una pasadita para que se motiven a participar del diplomado. Y también tenemos otra sesión de seminario que no vamos a ver las mismas temáticas, vamos a ver un poco cómo mirar un poco someramente a la identificación, un poquito hacia la atención. Pero hoy día necesitábamos instalar este concepto y lo que más me importa es que por favor es desmitificar, es sacar que no toda persona que rebota tiene déficit atencional, que el déficit atencional no solo se trata con fármaco, ¿ya? Y que no todos los fármacos hacen mal, que también el acompañamiento farmacológico es importante, pero siempre en una terapia combinada, con los terapeutas al lado, ¿ya? No sirve solo lo farmacológico, ni tampoco a veces nos resulta solo la terapia. Y por favor, no me digan que les dan flores de Bach. Esta es una opinión mía, de la Katia Sandoval. Porque si usted le da flores de Bach y las degradó en coñac o en brandy, le está dando alcohol. Entonces no me diga, ay, tomar medicamentos es malo. Yo prefiero que no tome ninguna cuestión, ni tampoco mis flores de Bach que tienen un poquito de alcohol. Nada, porque es un niño pequeño o una niña pequeña. Esa es mi opinión personal, pueden no estar de acuerdo conmigo. Pero lo que quiero plantear es que hoy día también ampliemos la mirada. ¿Y saben qué? Los 2E hay un montón en todas partes, lo que pasa es que no los conocemos. Entonces, ahora, no todos son 2E.
¿no? Y no estamos buscando que todos sean 2E, tampoco. Lo que estamos haciendo hoy día es focalizar en una población que necesita ser estudiada. ¿Dónde buscarlos? En los programas de integración. Uno. Dos, ¿dónde buscarlos? En los programas de acompañamiento pedagógico que hay en todos los colegios de Latinoamérica. Todas las personas que tengan una identificación de algo, dislexia, disgrafía, disortografía, discalculia, condición de autismo, TDA, etcétera, etcétera, trastorno del desarrollo del lenguaje, etcétera, etcétera, y que no tengan una certificación de discapacidad intelectual, que no debieran, pero en esas combinatorias que acabo de decir, bueno, en autismo podría ser, sospeche, vaya a mirar. Y en el próximo seminario le cuento cómo se lee el WISC, ¿ya? Pero ahora no alcanzo. Katia, ¿te parece si pasamos con las preguntitas? Bueno, Bueno, ahí está Krishna que levantó su manito, así que le vamos a dar el paso para que pueda hacer su pregunta. ¿Escucho? Sí. Eh, Muchas gracias por el seminario, la verdad es que estuvo muy, muy bueno. Yo trabajo con niños con doble excepcionalidad. Yo trabajo para un programa de talentos que se centra solamente en niños con altas capacidades y doble excepcionalidad. Ya debo decir que ha sido un desafío bastante importante y bueno, hay colegas aquí y creo que dentro de lo que hemos conversado con los niños, porque a mí me toca la parte socioemocional, lo que más les acompleja es como la pertenencia a su escuela, a su curso, a sus compañeros, debido a que, claro, les dicen raro, tienen conflictos constantes a veces por la dificultad en el filtro, y está siempre el deseo de querer intentar hacerlo lo mejor posible, pero como dice, hay algo que está pasando mucho, que es el tema de la frustración, del no logro de lo que ellos saben que pueden, pero que además tienen las expectativas de quienes lo acompañan y que conocen este diagnóstico de alta capacidad. ¿Por qué? Porque se asocia alta capacidad automáticamente al niño superdotado que se conoce antiguamente. Entonces, cuesta mucho desmitificar esto que es lo mismo. ¿Qué consejo o qué ayuda, cómo me podría ayudar en esa parte? Porque creo que ok. ha sido súper complejo en eso en general. Bueno, a ver, yo creo que de partida, si nosotros no tenemos una comunidad que está informada, está bien difícil, ¿ya? Lo primero que tenemos que hacer es empezar a informar a nuestra comunidad, a tu alrededor, Krishna. Te felicito por trabajar ya con esto. Y entonces, en la comunidad tiene que irse nutriendo. Esto, el concepto de la 2E tiene que ser un poquito más común. ¿Ya? En mi familia se suelen hacer muchas bromas. Hay uno que me dice, yo soy quíntuple, yo soy quíntuple. Él no entiende que ser quíntuple es más complejo. Él piensa que es como subir de niveles en inteligencia, ¿no? Entonces, uno a partir del juego y del chiste tiene que ir aclarando. La única forma a mí en este minuto que se me ocurre plantearte es que me viene a la mente es que tiene que ver con que una persona que no sabe cómo es, no sabe cuáles son sus luces y cuáles son sus sombras, difícilmente va a poder tener control. Por lo tanto, la frustración aparece también por desconocimiento y porque hay expectativas que no están bien instaladas. Aquí hay que hacer ajustes de expectativa, es decir, yo alcanzo esto ahora, puedo hacer esto, si me disciplino puedo llegar hasta acá, pero yo también tengo que trabajar con mis estudiantes eso. O sea, yo no puedo ir por la vida encontrando que está todo malo, como decía mi papá, no ser ayatola, ¿no? Como ayatola Khomeini, sino que haya todas las cosas malas. Hay gente que va por la vida encontrando todo malo y estos niños a veces están muy enojados. ¿Sí? Están tan enojados, no sé qué libro hablan, si están pensando en los manuales de nuestros, no tienen que mandarlos al mail. No sé si es eso lo que están hablando en el chat, ¿no? En nuestra página de 2e.cl puede ser, no sé, ahí están todos los manuales. Un 2, una e.cl. Es una página vieja, pero ya está pronto a actualizarse. Entonces, ahí tú tienes que encontrar
como este equilibrio también, trabajar con la comunidad, ampliar el desarrollo, entender que cuando hablamos de alta capacidad, no estamos hablando de alta capacidad intelectual, de alto rendimiento académico. Hay personas con alto rendimiento académico brutal, pero que no tienen alta capacidad intelectual. Y por el contrario, hay personas que tienen alta capacidad intelectual y son repitentes. Entonces, o están fuera del sistema escolar. Entonces, ahí es como también ir aclarando, Krishna. Yo creo que hay que partir desde ahí. Y lo otro que nos hace flaco favor también es el concepto. Hoy día, cuando nosotros hablamos de alta capacidad o habilidades sobresalientes, como dicen en otros países, o habilidades extraordinarias, en distintos países de Latinoamérica tenemos distintos nombres para lo mismo. De verdad que siempre suenan a nombres como consolidados, alta capacidad, habilidades sobresalientes, etcétera, etcétera. Y lo que ocurre es que la verdad eso se ve como rígido. Hoy día, a nivel internacional, sobre todo desde Europa, se está instalando la conceptualización de alto potencial de aprendizaje para la alta capacidad intelectual. ¿Ya? Entonces, desde ahí también Krishna ir sensibilizando para el concepto. Perdón, Constanza, yo me alargué la respuesta, pero tú tenés más preguntas y tienes que hacer más cosas. No se preocupe, podemos hacer unas dos preguntitas más, yo creo. Aquí el tiempo es suyo y yo estoy acompañando. Vamos con Andrea. Andrea Moreno, Buenas dale. noches, Hola. Buenas noches. ¿cómo está? Una preguntita, bueno, yo soy docente de pedagogía infantil, donde yo trabajo es un colegio regular. Lastimosamente, bueno, en Colombia, lastimosamente las políticas públicas hablan de inclusión, pero yo no creo, yo creo más bien que es como un maquillaje, ¿no? Para lo que es la educación. Hay un caso de un niño también con TDAH, es muy bueno en lo que es las matemáticas y el inglés, pero cuando son las otras materias, el niño se sale pues a caminar por el pasillo, se estresa muchísimo. Entonces algunos docentes, ay no, pues déjelo, ay no, si él no quiere trabajar, déjelo. Entonces, a mí me preocupa eso porque yo siento que los docentes deberían capacitarse como más en ese tema, ¿no? Pienso yo que deberíamos ser como más empáticos, porque yo no puedo trabajar o manejar algo o comprender algo cuando desconozco. Por eso digo que las políticas públicas, especialmente de mi país, son un maquillaje porque están plasmadas, pero al docente no se le está capacitando como tal. Entonces, no es de mi salón, es muy complejo uno ya pues entrar a intervenir cuando es un niño de otro salón, pero sí me gustaría saber de pronto cuando el niño está por allí en su tiempo libre, que no quiere escribir porque es una materia que no le gusta, qué hacer, cómo trabajarlo, cómo orientarlo. Entonces eso sí me gustaría pues conocer un poco, quizás uno puede orientar como a sus compañeros y también uno mismo. Bueno, Gracias. yo solo quiero comentarte, gracias Andrea por la pregunta, que en Colombia ustedes tienen política pública para atender las altas capacidades. Entonces, independiente que no se aplique tanto, yo me he dado cuenta en Colombia que a veces no saben que tienen esos recursos para las altas capacidades. Entonces ahí hay que conectarse bien con la gente que está un poquito más avanzada en aquello, ¿ya? Hay una doctora colombiana a la cual tú la buscas por internet, se llama... Se me olvidó el nombre. Ese es mi cansancio porque es muy tarde. Me muero. Ella se sabe. Lo voy a decir al tiro, ¿ya? En un segundito ya me va a venir el nombre. Y María Caridad García. ¡Ay, qué terrible! María Caridad García Cepero. Ustedes la buscan en Colombia, escriban leyes de la Universidad Javeriana y ella les va a contactar, ¿ya? ¿Qué hacemos con los niños? Primero hay que tener claros los procesos de identificación, porque hay que levantar los perfiles de aprendizaje qué habilidades tiene más desarrollada, qué no, y empezar a hacer procesos de acompañamiento, ¿ya? Si él deambula en las clases de lenguaje, hay que preguntarse por qué. No puede leer,
no le gusta la lectura, encuentra que las clases son muy lentas, a lo mejor el espacio donde está tiene mucho ruido, a lo mejor esa maestra grita, ese maestro grita, no sé. Hay que empezar, Andrea, son hartos los elementos. Yo te sugiero que descargues un manual nuestro que está en la página 2e.cl, digo nuestro, mío, en el desarrollo de la universidad, y ahí hay un manual naranjo para doble excepcionalidad para profesores. Ahí hay varios elementos con que tú puedes trabajar, ¿ya? Y hay otro manual para altas capacidades. Úsenlo, todo eso gratis, nadie debe lucrar con ello porque lo inventamos nosotros. Así que te comento que lo puedes usar así con libertad, ¿ya? Tengo una pregunta más porque si no, no vamos a alcanzar. Y vamos con la última, que es con José. Ay, gracias. Es cortita. Hola. Quería primero agradecer la ponencia que estaba muy buena. Se aprendió mucho. De verdad, muchas gracias. Y también por las explicaciones tan buenas. De verdad que son, eran muy claras y muy, Gracias. muy buenas. De verdad se agradece mucho. Y se aprende harto también. Bueno, quería hacer una pregunta bien cortita, que de hecho era a raíz de esto mismo que había mencionado hace poquito, esto de que no, por ejemplo, no sé, a veces se suele confundir las altas capacidades intelectuales con, por ejemplo, estudiantes que son sobresalientes, digamos, en calificaciones. Y yo quería preguntar como, ¿qué son cosas como obligatorias, entre comillas, como que sí o sí tiene una persona con altas capacidades intelectuales, aparte de claramente como buen desarrollo en diferentes áreas o como mucho potencial de aprendizaje breve en distintas cosas, digamos? Pregunto, Hay, esa es mi pregunta principalmente. ya, hay como diferentes características, pero si estamos hablando de altas capacidades intelectuales, como yo decía en la definición, implica un desarrollo sobresaliente en uno más de los dominios, por ejemplo, en ámbitos de las matemáticas, por ejemplo, en el ámbito o en varios de ellos, pero principalmente tienes que tener unas características como hay unos desarrollos sobresalientes en el aprendizaje, la curiosidad, hay una serie de características, ¿ya? Pero sí tiene que haber un desarrollo intelectual alto y eso de alguna forma tiene que estar medido, certificado y aclarado, ¿ya? Por eso que las lecturas de estos complejos sí se combinan con una doble excepcionalidad, porque ahí las puntuaciones se leen distinto. Entonces no es llegar y decir todas las personas que tienen alta nota, altas calificaciones, tienen altas capacidades. No, eso está certificado y hay ciertos elementos. Por ejemplo, no sé, te invento, el razonamiento fluido es muy alto, el razonamiento, el pensamiento crítico es muy alto, etcétera. Pero no es todo igual, hay una serie de parámetros que no te los puedo explicar ahora, pero que están en condiciones. Sugiero leer los manuales o algo, ahí están las características más específicas también, para que lo puedas profundizar. ¿Ya? Constanza, no sé. Sí. Katia, agradecerte un montón. Sé que quedan preguntas. Lamentablemente nunca las alcanzamos a responder todas porque si no se nos hace eterna la instancia. Pero sí te quiero dejar como el último espacio para que invites a la gente, ya sea al diplomado, menciones de que tienes un próximo seminario también. Bueno, y cualquier cosa que ya quieras decir para poder ir Sí. finalizando. El diplomado nuestro parte en diciembre y bueno, va a estar Leonor, la María Paz, hay harta gente conocida, hay varios profesores invitados, así que ahí estamos, hay invitados de Puerto Rico, docentes de España, hay colegas de acá de Chile, he armado como una estructura y una parrilla. Para que se vivencie bien el tema del ámbito del déficit atencional y el tema de la alta capacidad, ya en una combinatoria especial. Eh, Comentarles que el próximo seminario viene yo lo anoté, el martes 25 de noviembre, ¿ya? A esta misma hora y vamos a conversar sobre un poquito más sobre identificación y eso, y un poquito más sobre la atención. Pero comentarles que hoy día cuando uno quiere pensar en el déficit atencional y quiere pensar en la alta capacidad en esta combinatoria y en esta presentación, por favor, no esperen encontrar como elementos homogéneos. También van a haber características heterogéneas porque es una combinatoria.
Pero eso no quiere decir que todo es todo, sino que hay ciertos elementos que ustedes lo van a ir encontrando como característica, ¿ya? Y aquí es súper importante el trabajo en equipo. Aquí los psicólogos son fundamentales. Los psicólogos porque ellos son quienes van a certificar el aprendizaje, la inteligencia. Los pedagogos son importantes porque conocen los rendimientos. Los psicopedagogos, los educadores diferenciales en nuestro país que son centrales. Me refiero principalmente también a los psicopedagogos en España que son psicólogos educacionales. Aquí veo a una psicóloga que es muy amiga mía, mexicana, que la estoy mirando, Gabriela López, con la que hemos hecho cosas juntas, nos encontramos en el ámbito de la alta capacidad. Y lo que hacemos es entender que este trabajo es en equipo. Aquí no se trabaja solo, porque yo tengo muchas miradas de una misma persona. Entonces requiere absolutamente que conversemos, ¿ya? Y que entendamos a este perfil que va avanzando y que uno puede tener sospecha. Yo siempre le digo, si usted sospecha, busque. No se quede con esa sensación porque por algo está sospechando. En el diplomado vamos a abordar estos temas, vamos a abordar desde los temas farmacológicos, el tema neurológico, hay una neuróloga también que va a hacer clase. Hay varios psicólogos, hay profesores, vamos a ver lo que son las adecuaciones eh, y acompañar un poco este proceso de vivencia de la 2E, bien hacia la línea pedagógica. No piensen que nosotros vamos a dejar instaladas las competencias para la identificación así como más dura, psicológica, eso requiere otro espacio. Aquí es una mirada pedagógica el diplomado, es entregar qué hacer, cómo identificar, cómo nominar y cómo nos vamos a acercar a ellos a la 2G, ¿ya? Y en particular el TDA, porque siento que hoy día hay mucho nombre, se habla mucho, se sabe poco y se enjuicia demasiado. Y hoy día cualquier persona que está distraída dice, hoy tengo déficit atencional. Y uno dice, no lo uses tan así, porque en realidad todo el mundo va a creer que cualquiera es cualquiera. ¿Ya? Muchas gracias por estar hoy día, de verdad, a todos los que se conectaron. Gracias por haber venido, por darse este ratito. Espero que les haya servido. Cualquier cosa, ahí estaba mi correo, como mi nombre, katia.sandoval@pucb o v de .cl. ¿Ya? Muchas gracias, Katia. Te lo digo tanto de mi parte como por parte del chat que veo ahí también lleno de reacciones. Muchas gracias por esta instancia y bueno, hasta aquí llegamos con este seminario.